Esa guerra que Ya tienen los estamos hermanos ahí adentro. en el café de Diario 55 y como ustedes ven en la promoción, todo verde. Verde que te quiero verde. Así decía una publicidad, una promoción de una marca país. El hermano Domingo de la Cruz está con nosotros, activista del Movimiento Verde en la República Dominicana. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Muy buenos días, muy buenos días. Hacía días que, valga la redundancia, que no pasábamos por aquí, ¿no, verdad? Y establecer ese contacto tan agradable con la teleaudiencia. Pero después del cambio, ¿usted vino aquí? ¿Perdón? Después del cambio de gobierno. Sí, pero hace días y ha corrido mucho después de eso. Gracias una vez más por permitirnos participar en este espacio, ¿no, verdad? Y poder reflexionar alrededor de algunos asuntos que han venido ocurriendo, otros que están en perspectiva, que se asume que en cualquier momento verán luz, y posteriormente otros que habrá que analizarlo con más detenimiento. A nosotros nos asalta de manera inmediata algunas preocupaciones en términos de lo que son las expectativas que se han creado alrededor de la presente gestión. Obviamente en términos del cambio, en términos de la urgente necesidad del adesentamiento judicial dominicano, en términos del ejercicio ético del manejo del Estado, en fin, hay una serie de situaciones que a nosotros nos preocupan y que quisiéramos aprovechar la ocasión para irlas desglosando en el marco de las posibilidades que ustedes nos permitan. Tiene todo el terreno y la cancha abierta. Una hora completa, y lo importante es que lo que se buscaba está bien estructurado. El elemento fundamental, que yo creo que ahora cabe más que nunca, fin de la impunidad. Claro. Que se ha empezado con buen pie, la escogencia, por lo menos de doña Miriam Germán y todo ese equipo, Jenny, que le digo que es la que le da el motor impulsor a eso, porque ya nos tocó a nosotros en un momento lidiar con ella en un caso, y de verdad que es una mujer intensa y que no desmaya, y que entendemos que esto, que era el pedimento fundamental y por lo que tanto trabajó la sociedad, ha empezado a cambiar con una justicia medianamente independiente que ha empezado a pedir respuesta de algunas cosas. Sí, no cabe dudas de que hay algunas manifestaciones que plantean de alguna manera voluntad política para enfrentar la corrupción y obviamente hacer un ejercicio en la cotidianidad de la no impunidad. Por ejemplo, como ustedes plantean, obviamente, la designación en el tren de la Procuraduría de un equipo de profesionales que han manifestado públicamente, primero, que como lo consignó el presidente en su momento, su comportamiento responderá a la independencia. Segundo, son personas profesionales que de alguna manera hay evidencia clara de disposición de actuar en el marco de cerrarle la puerta a la impunidad. Y en esa dirección incluso el hecho de haber designado a algunos funcionarios en puestos claves que tienen de alguna manera que ver con el problema de ese ejercicio que se hizo cotidiano de la corrupción, como el caso de compra y contrataciones. Todo ello anuncia que hay una cierta disposición para eso. Nosotros no nos desesperamos, Marcha Verde, en el orden de que ya per se tiene que comenzar a verse las cerdas del país llenas de corruptos, ¿lo verdad? Y procesados. Porque entendemos que el proceso de corrupción desde el Estado tuvo un ejercicio de 20 años sistemáticamente ininterrumpido, y que ese ejercicio de corrupción desde todas las instancias del Estado, que permitió que la corrupción bajara en cascada a la sociedad hasta el último ciudadano, y que incluso se impusiera de alguna manera, de forma más grave, la cultura de la corrupción, a tal grado que en la calle, si usted no actuaba
aprovechando ventajas o buscando ventajas en ejercicio de corrupción, usted era un tipo que estaba quedado. Porque lo fundamental era aprovechar Usted es un pendejo. la instancia en la que usted estaba para hacerse de lo suyo. Entonces, esa situación implica que, como una vez dijo Leonel y reiteró Danilo, el equipo que tuvo al frente en esos 20 años de corrupción está blindado. Se blindó y creó todos los mecanismos para evitar que, una vez fuera del poder, pudiesen procesarlo. En ese orden de ideas, entendemos que es válido que el equipo judicial del Estado necesite tiempo, obviamente un tiempo prudente, no un tiempo tampoco a largo plazo, pero el tiempo que le permita configurar adecuadamente los diferentes expedientes, retomar adecuadamente algunos subterfugios que se emplearon para evadir, engavetar y hacer desaparecer expedientes. Toda una serie de entramados que implica que tanto la procuradora como el equipo tienen que manejarse a fondo en los procesos de investigación y elaboración de expedientes que haga posible que los mismos no se caigan con relativa facilidad y que la instrumentación asegure que vayan a la cárcel los corruptos que realmente deben estar. Sin embargo, Marcha Verde llama la atención en el orden de que se prioricen algunos casos que son evidentes, que los expedientes están ahí, y que la investigación no solamente ha sido en los últimos meses reiteradas, sino que ya parece que existen los elementos suficientes para ir avanzando en esa dirección, sin que eso implique atropello al proceso. Ni que haya favoritos, ¿no? A favorito. En ese orden de ideas, entendemos tres cosas. Primero, que hay que evitar el borrón y cuenta nueva a todo paso, que eso es inadmisible. Segundo, que los expedientes tienen que ser adecuadamente instrumentados. En eso estamos claros. Y tercero, que se avancen aquellos expedientes que son de evidente demostración de que los involucrados deben ser ya procesados. En ese orden de ideas, llamamos la atención a que se agilicen algunas cosas. Por ello, la semana próxima tenemos Marcha Verde, un encuentro con la procuradora y sus funcionarios más inmediatos, para primero explicar los expedientes que hemos sometido, entregar copia de esos expedientes y asegurar que los mismos formen parte de ese proceso inmediato de revisión. ¿Y cómo eligen ustedes, hermanos, las personas que estarán yendo a la oficina de la Procuraduría? El equipo. El equipo. Bueno, son aproximadamente 4 o 5 hermanos y hermanas que van a estar ahí. Entre ellos, obviamente, como elemento básico, el coordinador del equipo de asuntos jurídicos nuestro, que es quien tiene a cargo la principal responsabilidad. Después le acompañarán otros compañeros y compañeras para ventilar el asunto. Entonces, ese encuentro va en dos direcciones. Escúcheme, que parece que va en dos direcciones. Primero, que tengan claridad de los expedientes que ya sometimos. Son aproximadamente 15 expedientes que nosotros hemos sometido. Segundo, que se tome en cuenta una lista de hechos que nosotros ubicamos y que le llamamos el árbol de la corrupción, y que hemos depositado eso en diferentes instancias. Volvemos a entregar esos expedientes para que se atencione la situación. Y tercero, requerir que en el marco de las posibilidades, sin abandonar los procedimientos adecuados, se agilicen la situación. Que los expedientes más evidentes avancen para evitar que se duerma el proceso. Pero aún más, la actuación adecuada y a tiempo, de manera pertinente, hará posible
que algunos intentos que ya vemos, que ya están asomando, progresen. Por ejemplo, no es correcto que en el Congreso ya haya manifestaciones o intentos de manifestaciones de borrón y cuenta nueva. Felizmente tuvimos el retiro de la propuesta o intención de Farideh. Felizmente decimos porque Farideh es una política joven que tiene dos facultades representativas para estar en el Congreso. Primero, la juventud y obviamente la capacidad evidente, y segundo, la condición de mujer, lo que hace posible que ella sea una representante adecuada de esos dos segmentos de la población. Pero el desliz en que incurrió queriendo justificar que continúe la corrupción en el Congreso, en este caso en el área del Senado, le bajó puntos, obviamente. ¿Por qué llamarle? Yo soy un defensor del barrilito, vuelvo y digo. Y lo mío, la cosa mía es pública, como defiendo las 3 causales y muchísimas cosas que a la gente no le gusta. Que por detrás te dicen, yo estoy de acuerdo, pero yo no puedo decir eso porque eso me hace daño políticamente. ¿Por qué no empujar viendo la realidad? Porque a veces, lo que yo digo, hermano, es que a veces partimos de realidades que no son la que se vive. Por ejemplo, yo digo, en un barrio hay necesidades, que hay una persona que tuvo un accidente y a la casa donde la familia que no puede realizar una operación, que un niño tiene problemas, el que se va a graduar, el que necesita pagar un monográfico, el que tiene problemas de salud, el que se le muere un familiar. Si quitamos eso, ¿dónde iría la sociedad que no tiene absolutamente nada? Porque ya nos vamos, señor director. Si uno coge la pirámide de Maslow de necesidades, la mayoría de los dominicanos no han podido ni siquiera pasar del primer nivel de las necesidades básicas. El pueblo dominicano no tiene salud, no tiene educación, no tiene servicio. Y muchas veces este dinero sirve como elemento para amortiguar ciertas situaciones. ¿Qué hacemos con eso? Mira, hay 3 cosas que es importante. Es interesante lo que plantea. Hay 3 cosas que nosotros visualizamos. El legislador es electo, escogido por la nación para que legisle, no para que haga gobierno paralelo. Su función es legislar, no es acciones asistenciales o clientelistas. Esa no es su responsabilidad. El segundo elemento es que como parte de su responsabilidad, él tiene que contribuir a solucionar los problemas de la comunidad que él representa y que fue electo para eso. Y su tarea es hacer los trabajos de vinculación, gestión y gerencia que sean necesarios para la solución de los problemas de su territorio. En consecuencia, su tarea es que funcionen los mecanismos que hagan posible la solución de esos problemas cotidianos de la sociedad en la que él está. ¿Perdón? Y si no funciona, como no funciona. Bueno, entonces ahí tiene la función legislativa. Ahí tiene el rol porque es una autoridad. Al Torito no le cogen los teléfonos a los ministros. ¿Cómo fue? Al Torito. Que no le cogen el teléfono a los ministros para resolver. ¿Qué hace? No, ¿Cómo yo le explico eso a una familia que el hospital, salud pública, el Estado no le da respuesta a un familiar que hay que operarlo de vida o muerte? Ya. Y le están pidiendo 2 millones de pesos. El legislador tiene que acompañar a esa familia a las instancias que sean necesarias a resolver el problema. Vamos a continuar con Vamos a la publicidad, entonces venimos con esa respuesta, porque es lo que digo, hay una sociedad, un Estado que no te da nada y esto muchas veces soluciona muchos problemas. Publicidad, ya volvemos.
Domingo de la Cruz, el hermano Movimiento Verde, está con nosotros aquí en el café de Diario 55, el canal de todos. Ya estará afinando la garganta, igual que nosotros, porque Xiomara está aquí en el estudio y en breve estará sirviendo el café Santo Domingo. Hermano, entonces continuamos con lo de Barrilito, continuamos con este tema interesante, porque hay división de criterio en cuanto a si debe mantenerse o retirarse. Ya, sí. Nos quedamos en el punto de justificar, justificar a partir de la carencia. Exacto. Le planteo esto. Bien. El Estado. Vamos a darle paso a Xiomara. ¿Cómo no? Y el café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. El mejor café que se produce en este país, café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. Xiomara siempre con su dispositivo de seguridad, su mascarilla, siempre su gel, sus manitas limpias, porque hay que trabajar. No nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que esto se vaya. Decíamos, hermano, que en un país donde los problemas básicos, la sociedad ni siquiera los problemas básicos los tiene resueltos. Y usted se encuentra con que un señor que no tiene seguro o tiene un segurito malo, se encuentra que un hijo hay que hacerle una operación que cuesta $1 millón, que el Estado no la puede costear, que él no la puede costear, que el servicio público, el servicio sanitario público no lo puede hacer. Entonces él tiene la disyuntiva, no tiene una casa, no tiene bienes para vender. O deja morir su hijo, o busca la manera, y va donde lo más cercano, que es un diputado o es un senador, a plantearle su solución. Y el diputado y el senador, a través de esos fondos, le dice, mira, son 300,000, aquí hay 100,000 pesos, que es para lo que se destina a eso, y por eso se da en función a la población. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a ese señor cuando vaya a la casa del senador o el diputado a buscar cualquier solución que el Estado debería darle, o en su defecto debió haber desarrollado a ese individuo para que no dependiera de la dádiva del Estado? Ya anteriormente habíamos dicho que la función del legislador, de los congresistas, del diputado, del senador, es legislar. Es un órgano en el que él está para eso. Y se asume entonces que él es representante del sector que lo escogió en términos poblacional para ese rol. En el caso específico de sus funciones sociopolíticas, no es la de desarrollar un gobierno paralelo, dijimos. No es la de convertirse en una alcaldía o en una gobernación en su demarcación. No. Lo que debe hacer es lo que no se hace. El legislador que es electo jamás vuelve a su sector, jamás vuelve a su territorio, jamás se preocupa por los problemas de su gente, jamás se vincula a la gente para conocer en la cotidianidad qué está ocurriendo. Y esa separación es la que provoca entonces que él tenga que acudir al asistencialismo y al clientelismo para vincularse a la gente. Pero ¿qué ocurre? Que eso solamente es posible con recursos. Él con recursos en los bolsillos, entonces resuelve los problemas cotidianos que debió haberlos resuelto, acompañando a su comunidad, gestionando las soluciones de los problemas de la comunidad que lo escogió. Como él tiene que acudir a los recursos para resolver cositas de la comunidad, entonces persigue el otro elemento: asegurar, mantener la popularidad política, asegurar, mantener la vinculación con la gente a través del recurso que da. ¿Por qué? Porque al que él le resuelve un problema personal o familiar, ya tiene una deuda pendiente con él. Es una factura que él puede extenderle cuando le dé la gana. Y como en el fondo los legisladores están pensando en la reelección, entonces están preparando el terreno a través del poder económico que tienen para asegurarse una clientela que le va a garantizar que en el nuevo proceso electoral ya tenga un cuadro de un equipo de hombres y mujeres que van a trabajar por él, porque él les resolvió los problemas individuales.
El legislador está para la solución de los problemas macro, para la solución de los problemas de su territorio y el país. No es para convertirse con recursos que le asigna el Estado, que son nuestros, resolver problemas para gerenciarse popularidad, que le lo coloque en el proceso de la relación reelección, en la que ya está trabajando, incluso porque a veces lo escogen el día 15 y el 16 ya está en campaña para la reelección. ¿No debería ese tema, que yo hago un llamado a la clase política, de ponerse en la mesa y tratarse? Por el esquema, por la realidad. Y voy a poner un ejemplo que tal vez no debo decirlo. Antes de ayer me llama un amigo que es un alcahuete mío, que su líder dice que soy yo. Él es motoconcho y se le fundió el motor y no tiene cuarto para arreglar el motor. Él entiende que su líder soy yo y me tocó a mí arreglar el motor. Porque también es una persona que cuando yo me embarco en proyectos o cuando estoy en eso, no tiene dónde ir a buscarlo. Y me dice a mí que se le dañó el motor y que él sin eso no puede comer porque es motoconcho y sin motor es quitarle el machete. ¿Qué hacen? Pues yo que estoy también de Guabinao, porque esta pandemia de Guabinao a todo el mundo. ¿Qué hacer con los políticos que tienen que darle respuesta a la gente? No deberíamos nosotros cosas como esta. Y recuerdo hace 2 de diciembre, que es la cosa que eso a mí no se me ha olvidado nunca, que va una señora a mi casa. Yo no estaba en mi casa, oiga lo que viven los políticos. Y veo que la señora va bajando con una sábana y le pregunto a mi esposa que qué era eso. Dice ella, no, que ella vino aquí porque el frío la está matando y que no puede dormir de noche. Ahí sí va un pleito porque le dio la cocha mía, la cocha que más me gustaba. Pero al final lo que estoy diciendo, ¿dónde va la gente a buscar? Oiga, una cosa tan simple como una corcha, como una sábana. Uno de estos diciembre que fue bien frío. Y la señora, que también es otra cagüeta, fue a donde mía que yo le resolviera algo. Y yo le dije, ¿por qué tú no dejaste para yo comprársela mañana? Porque esa es la cosa. ¿Qué hacemos con eso? De gente que no tiene la capacidad de resolver sus problemas por sí solo, porque es que vivimos en un país donde hay indigencia, donde hay pobreza y cosas como, y lo estoy diciendo yo que no soy nada, absolutamente nada, pero la gente me toca por entender que yo soy político, para que yo le resuelva problemas. ¿Cómo hacemos con eso? Porque eso está ahí, y es una realidad. Y mire, hermano, y para esa gente los gobiernos son los malos, porque ese del motor debieran tener ellos o una cooperativa o algún fondo, la asociación de motoconchistas y de cosas, sí, para también asistir a sus miembros, porque que todos se lo tiramos también. Claro. El problema básico es la institucionalidad, que es uno de los más graves problemas que tenemos en el país. El rol, la responsabilidad de un funcionario institucionalmente la que debe cumplirse. El rol del legislador no es de asistencia clientelar, populista en la cotidianidad de su comunidad, porque los casos particulares no son el común denominador, no son la solución o el elemento sobre el cual debe girar la gestión. Entonces, la tarea de él es buscar las soluciones, pero son soluciones colectivas, porque ese caso que va donde él no es el único que hay. Detrás de eso es un ejemplo de cientos que hay en su comunidad, quizá miles en su comunidad. Y solucionar un caso no ha resuelto el problema básico que hay en la comunidad. E incluso, como tú señalas, vivimos en una sociedad donde el 20% de la población es indigente. Sí. Donde más del 40% es pobre. Entonces, en esa situación, la precariedad es perpetua. La carencia es permanente, porque vivimos en una sociedad excluyente, en una sociedad de inequidad permanente. Frente a eso, solucionar un caso no ha resuelto el problema. Y el legislador tiene que resolver problemas sociales, problemas de su comunidad, no de un caso. Pero vayamos a lo que se persigue detrás de eso, que es más grave. Cuando un legislador entrega 10 pesos
15, 20 mil, lo que sea, para resolver un caso, está buscando fidelidad a esa persona que le ha resuelto el caso. Y la fidelidad significa, bueno, ya yo te resolví un problema, mañana tú me vas a resolver el mío. ¿Cuál? ¿Reelegirse? ¿Es que la tendencia es reelegirse? Pasa factura. Entonces te pasa factura. Y esa fidelidad... Pero eso y para que pasemos a otro tema, porque estamos monotemáticos, eso es lo que debería ser, hermano. Usted que conoce mucho de sociología, lo que debería ser, y por ello digo que eso hay que ponerlo en la mesa, porque lo que debería ser, ahora en el terreno hay otra solución. Yo tengo que hacer un trabajo de una universidad que estoy estudiando, y ese va a ser mi tema de tesis. 50 años de crecimiento sin resolución de un solo problema. 50 años creciendo la economía dominicana, una economía en déficit. Todo el tiempo, porque aquí todo el tiempo hay que estar haciendo reformas, aquí nunca el presupuesto da, los cuartos no dan, no se resuelven los problemas, y la economía 50 años creciendo. Y uno se pregunta, ¿dónde está yendo el crecimiento? Señores, hay que ir a los barrios. Usted va ahora a la casa, por ejemplo, de Máximo Castro, que es un diputado social, y usted va a encontrar gente haciendo fila, buscando 200, 300, para comer hoy. Para comer hoy. Porque eso es, qué sé yo, que no, hay una realidad social que nosotros tenemos que buscarle la manera. De hecho, por eso el gobierno tiene esto de tarjeta solidaridad y el bonogay y el asunto, porque es que hay una realidad que nosotros ese crecimiento de 50 años no se lo hemos traspasado a la gente. Está en el bolsillo de lo que hoy están rodando. El asunto es que en términos políticos hay toda una cultura, que volvemos al caso, sí, del asistencialismo y del clientelismo. Esa es la manera como los políticos corrompen y se corrompen. Esa es la historia. Y eso tenemos que resolverlo. El problema es que no es la función pública debe ejercerse en función institucional. Mira otro caso para que tú veas por dónde anda la desviación en términos institucionales. Nosotros tenemos en proceso la escogencia del presidente de la Junta. Del pueblo, ¿cómo que se llama? Defensor del pueblo. El defensor del pueblo. Se estableció un concurso durante el proceso de la pandemia. Se presentaron más de 60 expedientes donde hay profesionales con elevada calidad para estar al frente de eso. Se coge en la Cámara de Diputados la comisión que debe evaluar los expedientes y hacer las recomendaciones pertinentes al Pleno. Un concurso que está cerrado, que ya el proceso es en base a los expedientes procesar, resolver. ¿Qué hace la comisión? Ahora que no cumple su función, sino por el contrario, decide recomendar la apertura del concurso, la reapertura del concurso, sin ningún argumento técnico para eso. Y crea la figura de que se le extienda el plazo para que otros tengan la oportunidad de presentar expedientes. Fíjate cómo un problema institucional se violenta sencillamente por carencia de normas y de respeto a la institucionalidad del país. Si ya el concurso se estableció, se cerró, se asume que solamente en una evaluación de los expedientes de los concursantes, donde se llega a la conclusión que no hay, no está el profesional que reúna el perfil según lo que se establece, entonces tú coges ese concurso, lo cierras y reabre un concurso, abre un concurso nuevo, porque ya el anterior evidenció que no hay el profesional o porque son varios que se requiere para el caso. Pero no se hace eso. Lo que institucionalmente corresponde es eso. Dejar desierto el concurso porque no hay. Y en consecuencia se abre nuevamente el concurso para abrir la compuerta. Pero lejos de ese paso institucional,
Entonces lo que se está haciendo es ese adendo de darle posibilidad de 30 días para que se presenten nuevos expedientes. ¿Qué hay detrás de eso? Que no están ahí los que darle oportunidad a una serie de gente que forman parte de determinados intereses para que puedan incorporarse. Fíjate hasta dónde los elementos de manipuleo en el término del accionar se capaz violentando la institucionalidad. Pero aún más, parece ser, y eso lo vamos a ver, porque hoy ya se adoptó la posición el miércoles o jueves, creo que fue, ya el Pleno aprobó la recomendación de la comisión, se va a abrir por 30 días, supuestamente hoy se va a publicar la asunto. Entonces eso implica la posibilidad de que se violente también la ley que establece que el incumbente no debe tener vinculación de carácter política partidaria. ¿Qué puede ocurrir entonces? Espérate, hay muchos ex candidatos y dirigentes todavía en vigencia que andan detrás del puesto. ¿Es un pecado militar, maestro? ¿Un pecado? Pero no, tenemos que ir a la militar, porque veo que últimamente como que los bueyes que tenemos para arar, que son los políticos que administran, como que le han cogido como... No puede ser político. No. El problema es la militancia. Vamos a la publicidad, que nos dicen los muchachos, que estamos rodados en la pausa, para que veamos eso del tema de la militancia, porque entonces lo que hacen los políticos es que toman una licencia e ingresan a los cargos. Para que veamos eso. ¿Cómo no? Porque el que hizo el candado hace la llave. Publicidad, ya volvemos. Con nosotros el hermano Domingo de la Cruz del Movimiento Verde en este café de Diario 55. Somos el canal de todos, Super TV. Gente que han estado ligada a partidos políticos, dicen que tienen criterio independiente. ¿Cómo se puede explicar esta situación? Gente que están aspirando a posiciones donde la evaluación ha estado desarrollándose en el Congreso. Ser dirigente o ser militante de un partido no puede bajo ninguna circunstancia eliminar tu condición de ciudadano. Claro.
Y eso implica que tú tienes todo el derecho. Hasta de independiente. Claro, tienes todo el derecho de estar en el Estado incluso. Lo ideal es que por tu conocimiento y compromiso sociopolítico, tú vas a hacer un ejercicio con mayor amplitud que un tecnócrata cualquiera. Se asume eso. El problema se refiere a cuando son instancias que requieren de algún nivel de comportamiento que transparente el ejercicio. Es el caso concretamente de la justicia, que es donde hay mayor dificultad. Cuando desde la justicia, usted coloca en la justicia a personas que están comprometidas partidariamente, lo mismo ocurre con empresarios también, que también ocurre eso, es decir, empresarios que tienen responsabilidades compromisarias con su sector y también pueden ir a la justicia o van a la justicia, como ha ocurrido. Cuando eso ocurre, el peligro está en distorsionar la función de la justicia, desviar el propósito del proceso judicial o la instancia o el sistema judicial para favorecer a determinados intereses. Tenemos el caso de Jean Alain, un ejemplo típico. Un hombre del comité político, un cuadro definido, altamente comprometido, su accionar giró para proteger. Si hubiésemos tenido un procurador con visión de justicia independiente, profesional y éticamente actuando, lo que hizo Jean Alain no hubiese ocurrido en el país, que es lo que está presentándose en este momento. Entonces, el asunto es en función de aquellas instancias que de alguna manera pueden desviar el propósito de la misma y que en consecuencia puedan contribuir a fortalecer los elementos que más nos preocupa a la sociedad dominicana, que es la corrupción y la impunidad. En la medida en que cortamos las posibilidades de que acciones de esa naturaleza puedan cometerse desde el Estado, aumentamos la institucionalidad y consolidamos la democracia. En el caso, por ejemplo, otro caso, en compra y contrataciones que tenemos a un excelente funcionario hasta ahora en el ejercicio. Su comportamiento hasta ahora es un comportamiento de equidad, de actuar en función de apegado a las normativas existentes. Que se le ha ido un chin la mano, porque yo creo, y es la teoría del sapo, yo creo en las cosas graduales. Y la teoría del sapo es que si usted coge un sapo y lo tira en un balde de agua caliente, el sapo le va a saltar. Pero si usted coge el sapo y lo pone y va dejando que la cosa funcione, porque él llegó y le bloqueó el número de suplidor del Estado. Todo el que es político, pero espérese, hay que saber usted si en un momento hay algún proceso que esa persona antes de ser funcionario había ganado un concurso o algo. Hay que revisar porque los casos son puntuales, pero el resto para mí va bien. Sí, el señor Carlos Pimentel. El asunto es la prudencia con la que se está trabajando, es a partir de evidencia. Por ejemplo, frente al caso de la ministra de la Juventud, ¿qué hace? Bueno, detecta la situación, ve que es una empresa que está inscrita dentro de las empresas que pueden negociar con el Estado y la inhabilita. Un error de él, que a eso me refiero, porque sí, ese concurso, o ella era eso antes de ser funcionaria, y ella no puede decirle, por ejemplo, de buenas a primeras, si fuera, por ejemplo, para poner el caso en Santiago, que es la empresa que recoge la basura en Santiago, porque a veces creamos un problema de orden social y decirle, esa empresa no puede trabajar, ¿y quién recoge la basura? Tenemos que decirle, bueno, lo que yo entiendo, que a lo mejor estoy equivocado. Mire, ministra, como usted esto, nosotros le damos 30 días, le damos 30 días a ese ayuntamiento para que pueda licitar con otra empresa. Porque sí, a veces la cura es más mala que la enfermedad. Sí, pero en este caso hablamos de una corrupción evidente. O sea, no estamos hablando de que se inventó la situación. Es decir, es un concurso, como tú señalas, es un contrato que viene antes de. Exacto. ¿Ok? Se arrastra. Pero una vez
es denunciada la situación y se evidencia acción de corrupción, ya tiene que haber consecuencias. Pero ¿cuál es la corrupción ahí, hermano? El manejo que se le dio a ese contrato. Es que lo mismo que ocurrió aquí en Santiago. Mire, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un contrato de venderle zafacones al ayuntamiento de Santiago. Porque tenemos que ver esto también. Y yo hago un pedido a China de lo que sea para venderle al ayuntamiento, que no va a pasar. Pero me llega un decreto. Y yo en medio de eso, ya yo tengo los zafacones en aduana. Me sale un decreto. Pero yo había hecho un negocio y ya yo hice una inversión de importar eso para vendérselo al ayuntamiento. O a vendérselo a salud pública, lo que sea, y me sale un decreto. ¿Qué hacemos con eso? Porque entonces, según la norma, a partir de ya yo no puedo, pero había un proceso encaminado de algo que yo había gestionado cuando no era funcionario público. Pero tú conoces que en el ejercicio público, fundamentalmente del Estado, está un problema de conflicto de intereses. Y que conflicto de intereses significa que si tú estás en una función pública y desde la misma puedes asegurar que tu empresa sea directamente beneficiada, que es común en este país, frecuente, tú estás en acción de corrupción en términos éticos, porque es un tráfico de influencia sobre el cual tú estás trabajando. Este caso y como eso hay múltiples. Pero yo lo que digo es dar tiempo, porque, por ejemplo, yo tengo mi código de suplidor del Estado. Yo tengo mi código. Y en cualquier... Pude, que sé que no va a pasar, pude haber sido funcionario público. Pude haber sido, que no lo voy a hacer. Lo que estoy diciendo es que a veces se quiere ser como tan, que a veces no entendemos cómo. Porque, vamos a poner, la UAS. A mí me encargan, o una escuela, yo pedí 10,000 computadoras, yo soy el suplidor. Y el presidente se vuelve loco y me dice, usted es el encargado del cementerio municipal, y me sale un decreto. ¿Qué hacer con esa computadora que son para los niños? ¿Y qué hacer con esa inversión que ya yo hice, que pagué impuestos, que hice todo esto? Bueno, si ya usted asumió la responsabilidad de funcionario, tiene que desligarse de eso. Pero que es que es un ejercicio. Es que eso fue un concurso antes de. Pero tiene que desvincularse o no asumir la función. Es que tiene que haber normativa ética para asumir las funciones. Si usted es empresario y ya usted tiene ese compromiso y ya usted es un empresario con un contrato de esa naturaleza, entonces no aspira a posición ¿Y por qué pública? no darle la oportunidad? Porque es que hay un tema social y económico que hay que entender. ¿Por qué no darle el chance a que ese funcionario pueda hacer lo que hizo el presidente y pasar esas empresas a un fideicomiso o a un agente para que como ha pasado en toda parte del mundo, para que el funcionario entonces se desligue de la empresa y no pueda traficar influencia? Porque hay un tema económico. ¿Usted se imagina, por ejemplo, un empresario que haya hecho una inversión de miles de millones de pesos en computadora, en cualquier cosa, y de un momento, sin esperarlo, le salga un decreto? Lo quebramos. Ese no es el rol del Estado. Decirle, no, mira, ve, esto termina ahí y tienes, o si vas a coger el cargo, tienes que traspasar esa empresa a un fideicomiso o desligarte, salirte del consejo de directores o lo que sea. O sea, que como suplidor le va a ir mejor. Como suplidor le va a ir mejor. Pero claro, es que lo que ocurre es que, como dice el refrán dominicano, la ambición mata el ratón. Es que no ven suficiente que ya son empresas, o tienen su empresa, que están en el proceso de licitación, participación, comercialización con el Estado, que ya están siendo gananciosos en eso, pero quieren un puesto público para desde ahí aumentar el tráfico de influencia. ¿Y por qué ese concepto? Porque, por ejemplo, yo me formé, estoy formado para ser servidor público, y para mí sería un placer ir a servir, y soy suplidor del Estado. Y para mí, porque a veces es hasta un tema de estatus. Hay gente que donan su salario y no... Porque el decirle que el hermano es el encargado de cultura que te había ganado peso, que eso no le da ni para el pasaje. Pero es un asunto hasta de currículum o por cosas, porque estamos en piloto automático con los políticos, que hay muchos políticos decentes, de que el político es lo peor, la peor calaña. Entonces, desde que hace una cosa un político, como le decía yo al pastor ayer,
Es malo que un diputado maneje recursos para que haga trabajos sociales, pero hay instituciones que reciben cuartos del mismo lugar de donde los reciben los políticos para hacer trabajos sociales, cosa que yo felicito. Los empresarios para desarrollar sus industrias reciben dinero del erario. Las iglesias reciben dinero para evangelizar a la gente, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Y por eso defiendo también que los políticos tengan recursos, que todo esto es lo que hay que buscar la manera de controlarlo y crear mecanismos de control que lleguen hacia la gente. Pero aquí se llegó, hermano, un momento de que la cúpula PLDista era competencia de los mismos empresarios. Claro, lo hicieron paralelo. E incluso llegaron al grado tal que aquellas empresas o negocios que eran rentables tenían que vincularlo como, en la época de Trujillo como socio. Y ahí viene el tema. Pero nosotros tenemos ahora mismo casos de varios funcionarios muy altos que están vinculados a intereses empresariales, que ya están traficando, en términos del tráfico de influencia, que desde esa instancia en la que ya están canalizando cosas. Entonces, tenemos que normar, tenemos que institucionalizar el país. Claro, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy hablando en cosas puntuales, que a veces se quiere ser, que yo creo que en lo de Kimberly hay un maco. Ahí hay un maco, hay una cosa extraña. Pero es lo que digo, determinar eso como que han sacrificado a esta mujer, denle el chance a que ella pueda explicar. Y hay muchos funcionarios que están en un proceso y a veces somos excesivamente radicales con eso. Y las cosas, a mí me encantan dejar que las cosas sean procesos. Usted llegó al Estado, usted se desvincula, como lo hizo el presidente. ¿Qué puede hacer el presidente? Que es rico, fruto del trabajo de su familia. Tú no puedes decirle, por ejemplo, el presidente que tiene una empresa, una de las empresas más grandes de cemento, no la puede cerrar. Que seguro le vende, por su tamaño, le vende cemento al Estado. ¿Y qué dice el presidente? No, yo soy el presidente, yo no puedo hacer eso. Estas empresas que tienen que relacionarse con el Estado, porque el mayor comprador de bienes y servicios en República Dominicana y en toda parte del mundo es el Estado. Entonces, ¿qué hago? ¿Voto a la gente, cierro la empresa, tiro mi inversión? No. Mire, hago un fideicomiso porque yo como presidente no puedo tener esto y me quito, que es lo correcto, que es a eso que apostamos. Correcto, esa es la separación. Nosotros tenemos incluso, mira otro caso, porque no solamente nuestro. Tenemos el caso del presidente de los Estados Unidos, que está en proceso judicial exactamente por conflicto de intereses. Exacto. Porque no se desvinculó de sus empresas. Que debió haberlo hecho. El problema es eso. La institucionalidad del país significa respetar las leyes, respetar la Constitución. Si no hacemos eso, vamos a seguir manga por hombro. Vamos a la publicidad y venimos entonces con la parte final con Domingo de la Cruz, el hermano, intercambiando esto que es importante, porque al final nosotros necesitamos que ser justo para que logremos entonces llevar el barco a buen puerto. Nosotros no podemos en busca de esto, que es lo que sucede a veces en las dictaduras. Las normas son tan rígidas que a veces dañamos las cosas. Hay que proteger el Estado, el manejo del Estado, pero también hay que proteger a los que generan la riqueza. No, en este proceso no podemos volvernos locos y quebrar a todos los políticos que al mismo tiempo son empresarios o gente que están en el Estado. Con esto no estoy apañando corrupción, sino de entender a veces los procesos como llegan. Publicidad y venimos con el hermano en la parte final.
Domingo de la Cruz cierra la semana laboral en el café de Diario 55, activista del Movimiento Verde. Si se nos escapó algo, Domingo, aproveche porque ya estamos a ley de cerrar esto. En la curvita de la Paraguay. Sí, lo último que queremos indicar es que Marcha Verde ha tomado la decisión de ser prudente en este proceso. O sea, no es un problema de emoción al margen de la realidad. Por tanto, hemos venido manejando los elementos que se han ido presentando con la prudencia, reitero eso, de la cautela. Es decir, ir evidenciando cosas en la medida de lo posible, advirtiendo cosas en la medida de lo posible y demandando corrección de cosas en la medida de lo posible. Ese ha sido hasta ahora el ejercicio que hemos desarrollado. Eso no implica bajo ninguna circunstancia que nosotros tenemos una aptitud de compromiso con nada ni con nadie que no sea con la población. Por ello, en los planteamientos que hemos venido haciendo, hemos establecido advertencia al gobierno en algunos elementos puntuales de lo que vemos, con que pueden convertirse en tendencia. 1, 2, haciendo nuestras observaciones alrededor de las cosas que deberían ser mejoradas en el marco de las posibilidades. Y 3, estableciendo que la no solución de los problemas que ya se están presentando nos precipitaría hacia actividades más contundentes. Por tanto, Marcha Verde está en la expectativa, como toda la población, de que las cosas se viabilicen como debe ser. En ese orden de ideas, reiteramos, la justicia debe hacer su trabajo, pero hay expedientes que pueden y deben agilizarse. 2, en el marco del ejercicio de la función pública, los funcionarios deben acudir a fortalecer la institucionalidad del país, ya sea en el Congreso, ya sea en el tren judicial, ya sea en el poder ejecutivo. Y ello implica una actuación estrictamente en el marco de lo que establece las leyes y la Constitución y la institucionalidad del país para que podamos avanzar. Las cosas que no se hagan adecuadamente sencillamente se convierten en un instrumento para la rebelión popular, como normalmente ocurre en la totalidad de los países. En ese orden estamos prestos, no para el colaboracionismo, sino para entender con racionalidad cuándo debemos movilizarnos, porque eso viene. Así es. Lo haremos de igual manera como lo hicimos antes, porque lo más difícil en el mundo es ser coherente. Y nosotros creemos en esto y felicitamos a la sociedad dominicana que ha encontrado este mecanismo que se llama Marcha Verde, para que esa misma sociedad sea veedores de los procesos y que el objetivo sea buscar el fortalecimiento institucional, la seguridad jurídica, y por eso siempre van a tener mi humilde apoyo, y donde quiera que haya una marcha, que hasta hubo una marcha en Asua, la que se hizo en el sur, en Asua, hasta Asua fuimos a marchar a favor de la institucionalidad, y porque tengamos vínculos débiles, pero vínculos con este gobierno, nosotros no vamos a dejar de decir las cosas que creemos. Apostamos a un mejor país, apostamos a que la riqueza que por 50 años ha generado este país vayan a la sociedad. Y es importante que este grupo de veeduría pública, que es Marcha Verde, siga haciendo su trabajo. Así que a ellos felicidades. Domingo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el día de hoy. A ustedes las gracias en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo que trabaja para que ustedes reciban este exquisito programa cada mañana. Feliz resto del día. Nosotros nos encontramos el próximo lunes a las 7 de la mañana, nueva vez aquí en Diario 55. Feliz resto del día.